Por fin. Profesor, Dios mío, profesor. estamos activos, profesor, aquí de este lado. Activo. Gracias al Eterno, profesor. ¿Todo bien por ahí? Excelente, excelente. El tema de hoy es un tema que tiene mucha soga por donde cortar y es muy necesario, demasiado Sí, necesario. Con decirte que el 90% de las personas que no reciben lo que tienen que recibir es porque tienen culpa. Y la culpa se disfraza de excelencia. Eso está fuerte. La sí. culpa se disfraza de excelencia y hay que tener un cuidado muy grande entre la excelencia y la culpa, ¿ok? Las personas que se van a conectar y que se están conectando, no se desconecten, manténganse ahí, lo que se están conectando diferido y que saben ya cuál es el tema, quiere recibir, quiere aprender a recibir, necesita romper el hielo de la culpa. Profesor, cuénteme usted, ¿cómo se siente? Bien, ¿Cómo? bien, bien, excelente. Ezequiel, yo quiero que antes de tú te presentes, para las personas que quizá me siguen, que no saben a qué tú te dedicas, yo quiero que tú brevemente te presentes. Bien, mi nombre es Ezequiel Veras y me encargo de trabajar las emociones del inconsciente. Hacemos que el inconsciente se haga consciente para que pueda sanar desde la raíz los traumas, las emociones, la ansiedad, el insomnio, la inseguridad, o sea, plenitud para poder manifestar. A eso me dedico. Dicho sea de paso, cuando yo comencé a tratarme con Ezequiel, yo recuerdo que Ezequiel dijo algo, que si en la primera sesión no tiene resultado, Ezequiel devolvió el dinero. Yo dije, pero este tipo es fresco, este tipo se ve serio, ¿cómo este tipo se atreve a decir eso? Porque puede fallar. Y tengo para decirle que luego que experimenté la primera sesión me di cuenta el por qué garantizaba 100% de resultado. Ya llevamos unos meses, cumplimos el reto de los 90 días con bioalmática. Helo ahí. Eh, no, ahí estamos todos atrás, los 90 días con bioalmática y ya empezamos 60 días más con bioalmática y ha sido una bendición para mi vida, de verdad que sí. Yo espero que en un momento contar mi testimonio y mi experiencia muy íntima con bioalmática. Así La es. gente se va conectando por ahí. Veamos el profesor Marino, Ese es lo, Yanela. Saludo a esa gente por ahí. ese es lo duro, ese es lo duro. La Janet, Activo. Janet Corporante ahí, mira. Oh, sí, Yané. La gente está Todo bien. positiva. También, también. Esa gente también. Se están con bioalmática. Está bien esa gente. Tremendo. Ese quiere. Cuéntame. Vamos a arrancar ese que hace una pregunta. ¿Qué es la culpa? Bien. ¿Se oye una música de fondo que tengo aquí o no? Un poquito. Yo puse algo aquí también, tú sabes. La tuya Pero, no se escucha. Cuando yo escuché la tuya, que tú la tenías, yo apagué la mía porque la tuya es profética. ah, Pero no se oye, escucha. tengo un chofar puesto ahí. Yo no lo estoy escuchando. Yo sí. Hago Bueno, tenue ahí de fondito. bueno. ¿Qué es ¿Qué la es la culpa? culpa? Bueno, si nos vamos desde lo más llano que podamos entender, la culpa es una, una exigencia que me he hecho yo a mí mismo y no la he cumplido, por lo cual ahora mi, mi conciencia me acusa de eso que yo determiné hacer que no hice. Determiné cumplir y no cumplí. Esa es la culpa. Algo que está dentro de mí, que yo determiné hacer o que entendí que debía hacerlo y no lo hice. O lo hice de la manera que sabía que no tenía que hacerlo. Entonces ahora siento un dolor que no es más que la acusación de mi conciencia acerca de el fallo de lo prometido a mí mismo. La culpa ese que puede ser ficticia.
tú puedes sentir culpa de algo sin tú ser culpable. Por supuesto. Lo que pasa es que lo que te hace culpable es la ley que tú aceptaste. Por ejemplo, si para mí comer carne es malo, el día que la coma, porque yo acepté que el comer carne es malo, ya yo voy a sentir culpa, aunque de por sí comer carne no sea pecado o malo. Pero todo lo que yo me propuse hacer y no lo hago, eso produce en mí la sensación de culpa, que no es más que tu conciencia acusándote de que lo debiste hacer de la otra manera. Correcto. No sé si te Correcto. Sí, 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 sí. Entonces, desde sí. ahí parte la culpa, de lo que tú entendiste como bueno y válido y luego no lo cumpliste, no lo hiciste. Correcto. Y tú puedes sentir culpa por algo que no tiene que ver nada con pecado o no sea malo, pero siempre si siento culpa no es ficticio, es real. Lo único que por lo que lo estoy sintiendo no tiene que ver nada con lo que a mí me enseñaron, pero sí es real porque la estoy sintiendo porque me fallé, violenté un reglamento que yo decidí cumplir. Correcto. Mira, conecta mucho con algo que tú has enseñado, nos has enseñado a nosotros, y es que aprendí algo muy poderoso, es que el cerebro no distingue entre ficción o realidad. Tú ponías un ejemplo en una ocasión y tú decías, cuando tú ves, estás viendo una película de terror, ponías tú ese ejemplo literal, tú decías, tú sabes que son actores, tú sabes que es una película de terror, pero aún así te da miedo, porque el cerebro no distingue entre ficción o realidad. Entonces, ahí conectando con eso que tú acabas de decir de la culpa, automáticamente tú estás programado en que tal cosa está mal y tú la cometes, el cerebro te va a dar una señal como que si ciertamente tú estuvieras fallando. Sí. Como si ciertamente estuvieras fallando. Sí. En el caso del miedo y la culpa, ya la culpa viene siendo, para serte sincero, la culpa es una de las emociones más dañinas que hay. ¿Ok? La culpa, oye, no hay nada más fuerte que la culpa, porque la culpa no viene de nadie más que de ti mismo, y nosotros somos muy despiadados con nosotros mismos. Sí. Si la culpa viniera de otro, fuera mucho más fácil, pero como es nosotros mismos que nos culpamos, nos hacemos mucho daño, mucho daño. Mira. Pero, ajá, dime. Sí, sí. Mira, yo vengo, los que me conocen saben que yo vengo desde el cristianismo, más de una década siendo cristiano y fungiendo como evangelista. Y una de las cosas con que yo luché por muchos años fue con la culpa. Porque lamentablemente en algunos círculos, la mayoría, nos exigen como cristianos una excelencia al 100%. Tú no debes pecar, tú tienes que tener cuidado con los pensamientos, pero al ser imposible tú cumplirlo, porque nadie lo ha logrado, es imposible tú vivir una vida a ese nivel de exigencia. Cuando tú pecas o te enfrentas con ciertas oscuridades, entonces viene esa sensación de culpa. Y hay una consecuencia por esa culpa, que es que tú te sientes alejado o alejada de Dios. Tú sientes que ya tú no eres merecedor. Y aquí vuelvo y hago hincapié en algo que aprendí de ti, que me desbloqueó una área impresionante. Y es que en una ocasión tú dijiste en un Zoom privado, recuerdo, y una de las primeras clases que tomé contigo, tú decías, ok, ese Dios que tú tienes en la mente, tú haces 10 cosas, de las 10 hace 3 malas, pero entonces te va a castigar por las 3 malas. De las 10 cosas tú haces 3 malas, entonces te va a castigar por 10 malas. Y las otras 7. Entonces ese Dios es un loco que se enfoca en las 3 malas. Oye, eso eso me explotó el cerebro, porque yo me vivía lacerando yo mismo, enfocado solamente en las cosas, en los errores que yo podía cometer, sin darme cuenta que ese Dios que yo tenía en mi mente solamente era una construcción
de un Dios falso. Es un Dios falso. Es un Dios falso. ¿Cómo fue que Ese Dios que te acusa. ¿Cómo? ¿Cómo fue que yo le dije a ese Dios? Así no. No me chinche que lo suelto. No me chinche que lo suelto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa construcción de ese Dios que te castiga, que se enoja cada vez que tú fallas, tú no vives una vida plena. Tú no vives una vida plena porque vives sumergido en la culpa. ¿Me entiendes? Y no puedes florecer ni darle tu vida, ni entregarle tu vida como supuestamente tú se la estás entregando. Sí. Dice que la religión es un grupo de personas intentando encontrar a Dios. Esa es la religión. Y la espiritualidad es Dios que está buscando gente para darle amor. ¿Ves? Dios mío. Tremendo. Y una de las cosas que más daño nos ha hecho es que nosotros nos hemos cobijado del techo de la religión. ¿Ok? Llámese catolicismo, cristianismo, que lamentablemente las prédicas son de miedo para que tú no peques. O sea, en la iglesia no enseñan a cómo escuchar a Dios, te enseñan a no pecar. O sea, no te enseñan a cómo ser lleno de Dios, sino te enseñan a que si tú pecas, te va a llevar Satanás. No, mira, cuidado si peca. O sea, como que el tema miedo es el que hace que más adelante se convierta en el techo espiritual de nosotros, y ahora queremos entrar en la perfección que ni el mismo que predicó esa vez, que dijo eso, lo puede cumplir. Es imposible. Entonces, como nos ha metido tanto miedo, y hay personas que hablan lengua y hacen milagros y dicen, sin santidad nadie verá a Jehová. Y entonces dice, donde está la brujería, está donde habla la mentira. O sea, el mentiroso y el homicida se encuentran en el mismo capítulo, en el mismo contexto de que dice el homicida no entra, pero tampoco el mentiroso. Wow. Pero no tanto a eso, Jesús dice, ya no es que si tú te acostaste con la mujer o no, si tú lo pensaste, ya pecaste. Entonces, ellos dicen que el pecado no tiene colores ni tamaño, pecado es pecado. O sea, que si tú cometiste un pecado, tú no eres digno de entrar, pero que eso es antibíblico. O sea, eso es antibíblico. Es una locura, es una locura. Tú no puedes cumplir eso. Tú no puedes cumplir eso. Y mira qué pasa, nos suele pasar cuando pertenecemos a cierto grupo religioso, que dicho sea de paso, no pertenezco ya a esa denominación que yo pertenecía, la respeto, los amo, hay gente ahí que sabe que le tengo un respeto, gente que le escribo para saludarlo, pero ya transicioné. Si usted se siente bien ahí, pues le respetamos. Entonces, una de las cosas, Ezequiel, es que a veces los líderes, llámese pastores, le dan una exigencia tan grande al pueblo que el pueblo interpreta que eso que ellos están exigiendo, ellos lo están cumpliendo. Y cuando ven al líder o cuando al líder se le manifiesta una de esas oscuridades, los miembros se espantan. Dicen, pero wow, yo no creo eso. Y esos miembros no saben que el líder está luchando, inclusive hasta con más cosas que las que tú estás luchando como miembro. Que ellos también son humanos, que ellos también sienten. ¿Me entiendes? Mira, me pasó un testimonio de una persona, no voy a dar muchos detalles porque mi círculo es pequeño y se puede, pero hubo una persona que se acercó a mí, escúchese quién, y me dijo, yo le debo casi 100,000 pesos a Dios de diezmo. A esa persona le enseñaron que si dejaba de diezmar se iba para el infierno. Y esa persona dijo, yo le debo a Dios más de 10,000 pesos, casi 100,000 pesos de diezmo. Esa persona vivía una culpa constante porque pensaba que ese Padre Celestial, que se supone que es de amor, le estaba esperando para latigarla hasta que no cumpliera con ese mandamiento. Escucha qué locura.
tomando eso en cuenta, Ezequiel, ya te puedes imaginar, haciendo un pequeño análisis espiritual, cómo estaba el espíritu, el alma de esa persona. Imposible que conectara. No podía conectar con su propósito, porque había un nivel de culpa tan grande que no dejaba fluir en Dios. No podía crecer, no podía avanzar, no podía encontrar su camino, porque un líder le dijo que si no diezmaba se iba para el infierno, porque los ladrones, etcétera, etcétera. Oye, qué tremendo. Así es. Oye, qué tremendo. Hay algo que le quiero decir a las personas que están aquí, al igual que el ejemplo que le puse con respecto al Dios justo, que si tú haces 10 cosas en el día, 7 buenas, 3 malas, la religión espera el castigo por las 3 malas, pero no espera la gratificación o el premio por las 7 buenas, porque nos enseñaron a ello. Ahora le voy a dar otra información muy valiosa, similar a esta. Las personas que están luchando con un hábito oculto, las personas que están luchando con situaciones emocionales difíciles, que son muy habituales a hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una situación con las mujeres y yo recuerdo que cuando a mí me quedaban 3 mujeres, yo me sentía santo, porque dije, diache, nada más me quedan 3. Y el problema, y yo sé que muchos de ustedes van a decir, oye, este tipo está loco. No, escucha lo siguiente. El que es adicto a fumar, se fuma 2 cajas de cigarrillo. Para la religión, fumar es pecado. Pero una gente que viene de fumarse 2 cajas de cigarrillo y ahora nada más se está fumando 3 cigarrillos al día. Va para el infierno como quiera. Ese tipo necesita celebrar esa victoria. Porque si no celebra la victoria, es como que yo todos los días peco, pero tengo 3 días que no peco, pues yo tengo que celebrar esos 3 días, porque si no lo celebro, entonces a veces lo que estamos esperando es que la vida completa en santidad, no, yo me sentía santo, ya me quedaban 2, ya me quedaban 1, ya no me queda ninguna. Pero lo que voy diciendo es que si tú no celebras la pequeña victoria, a pesar de que fallaste, a pesar de que todavía estás haciendo cosas, pero no como antes, no te castigues, sino celebra que antes tú te encontrabas allá y ahora está aquí. O sea, celebra esos pequeños triunfos, aunque tú no estés al 100. Porque, oye, ¿por qué? Porque dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Biblia. Y la santificación es un proceso de limpieza, donde yo empiezo desde 0 hasta llegar a una pureza de 100. Pero cuando yo voy por 75, que con 75 se pasa. Claro. Ok. Cuando yo voy por 75, todavía me quedan un 25 de cosas malas, que en cualquier momento voy a pecar. Pero solamente me queda un 25. Y cuando fallo, entiendo que es de ese 25, no del otro 75 que yo tenía. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, claro. Entonces, hacerme consciente de los logros que he tenido, personas que están luchando con su carácter, que explotan, ¡guau! Tiene ya un par de días que te está controlando y de repente en un momento explotaste. No te sientas culpable. Tú ya venciste 2, 3 días atrás. Hoy explotaste. Vamos a lograr 4 días más. ¿Ves? Claro. O sea, que en el proceso de la santificación, tú vas a fallar porque todavía tú no eres santo. No sé si me estoy explicando. Claro, claro. Y en esa línea, hasta que yo no llegue a la estatura del varón perfecto, yo voy a estar pecando. Que no es en este plano. Que no es en este plano. La estatura del varón perfecto no es en este plano. Tú no lo vas a lograr aquí. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema, pero me refiero aquí que tú no lo vas a lograr con esta humanidad. Con esta humanidad. Tú vas, es algo profundo, pero vamos a dejarlo ahí. Deja eso tranquilo. La cuestión es que vamos a ir celebrando las victorias pequeñas. Cuando falle, analizo cuántas horas tenía sin fallar. Fallé ahora, bien, porque antes constantemente en el día fallaba. O sea, lo que yo quiero, que no se metan en la cabeza que es santidad, santo, 7 veces santo, y si no es 7 veces santo, estoy mal. No.
si tú pasabas el día maldiciendo y de repente se te zafó una maldición a las 3 de la tarde, tú dices, wow, tenía aproximadamente de que desperté unas 10 horas que no había maldecido. Bendito, Exacto. que fue ahora que maldije. O sea, yo estoy contento que maldije. ¿Tú te Ya entiendes? a las 8 yo tenía 3 maldiciones y ahora viene la primera a las 3 de la tarde. Exactamente. Ah, no. Nos culpamos porque nosotros no exigimos algo que no estamos en la capacidad de dar. Y ahí está uno de los errores más grandes de la culpa. Exigirnos más De lo que de lo que podemos podemos dar. dar. Alguien, escuché, era como una broma que había, y se propuso leer un libro en un año. El libro era como de ese tamaño, Alvin. Así que, como así era el libro. Literal. Como así era el libro. Y él dice, lo que pasa es que yo necesito tener victoria este año. Y no más de lo que yo puedo dar. Quiero ser victorioso. Por eso voy a leer este libro. Porque yo sé que no voy a fallar. Si lo pongo más grueso, si busco uno más grueso, fallo. Entonces, alguien dice por ahí que si tú no logras ser santo el día completo, llévalo hora tras hora, minuto tras minuto. ¿Cuántos minutos de santidad logré ahora? Hey, rompí récord. Llevo 9 minutos de santidad. Correcto. Fallé. Ok, regresamos al conteo otra vez, pero sin sentir esa culpa. El peligro de la culpa es lo grande, Wandy. No es que yo siento culpa, porque sentir culpa... Consecuencia de la culpa, Ezequiel. No, no, es que la consecuencia de la culpa es que tú vives tu vida en aflicción de espíritu, vive en una angustia, en una incertidumbre. La palabra, la incertidumbre, y la otra palabra es angustia. Uy, la angustia ya es lo más fuerte que le puede pasar a un humano. Y la angustia es, me exijo tanto, no lo puedo lograr, lo he intentado todo, ahora no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, porque en la iglesia me dicen que tengo que ser santo, 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 pero mi carne todavía no está en la capacidad de ser ese nivel de santidad. Y ahí es donde entra el malestar. Y ese malestar es el que hace que tú sigas atrayendo más de eso que tú no quieres. Porque la ciencia y la espiritualidad se ponen de acuerdo para decir que lo que siente tu corazón es lo que tú atraes. Y si tú tienes miedo a pecar, adivina, Wandy, Ay, vas a ay, el pecado. exactamente. Y no tan solamente el pecado. Yo no quiero fallarle a Dios porque me siento muy mal. Y yo no, ahí viene y lo atrae igualito. Igual. Atraes fallo. ¿Me Te mete como en entiendes? un bucle, infinito, hasta que no cambie el chi, hasta que no cambie la frecuencia. Una de las cosas es que me di cuenta de la religión, y es una de los puntos donde, una de las muchas razones de la cual decidí salir de la religión para entrar a lo que es la espiritualidad. Y es que la religión vive mucho de apariencia. La religión, tú debes congregarte constantemente, debes vestir como se viste supuestamente un cristiano. Hay muchas parafernalias, muchas cosas por encima de la ropa que tú debes cumplirla, y ya tú te sientes santo, y el pueblo que te ve con santidad. Una de las cosas que yo quise cambiar inmediatamente fue mi lenguaje. El lenguaje del cristiano convencional, lo respetamos, lo queremos, lo amamos. Amado, Dios me le bendiga, mire que el Señor, que es victoria. Es un lenguaje que ya la gente te ve hablando y actuando de esa manera, asume que ya tú eres santo, porque tú hablas, porque tú te manejas de cierta manera. Ahora bien, déjame ver si puedo decir esto. Yo pongo mi cabeza, a que esas personas, cuando le hacen un análisis del corazón, si Dios le hace un análisis del corazón, no pasan el examen
para irse de este plano si tocan la supuesta trompeta. Porque hay cosas, nos enfocamos tanto en lo de afuera, que es imposible que cegamos o ignoramos la parte que hay dentro. Te lo digo por experiencia propia. Más de 10 años sirviéndole a Dios, tratando de agradar a Dios, como predicador inclusive, leyendo la Biblia, orando, ayunando, pero me daba cuenta de que había algo que no me estaba cuadrando, que no tenía el resultado que yo estaba esperando. Y lo que me laceraba era con la culpa. Ya no tenía, ya sentía que se me iba la unción cuando pecaba, ya se me iba ese deseo de predicar, ese fervor de predicar, se me iba. Entonces me ahogaba en esa culpa y me sentía inmerecedor del reino. Y vamos a comenzar, y para darte la palabra, Ezequiel, vamos a comenzar a darle pele a esta gente. Escucha un dato. Escucha lo que me di cuenta. Tú le preguntas a un cristiano, escuche bien esto, usted le pregunta a un cristiano, ¿usted es pecador? Somos pecadores. ¿Los cristianos somos pecadores? Sí, somos pecadores, varón. Menciona un texto bíblico. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Adán pecó y por ahí te hacen una teología de por qué somos pecadores. Amén. Gloria a Dios, varón, por eso. Ahora explícame el otro texto. La Biblia dice que somos nación santa y real sacerdocio, juntamente con Cristo. Explícame entonces por qué somos reales sacerdotes. Se quedan ahí, se frenó todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan enfocados en nuestros defectos que inclusive leemos la palabra y no sabemos de memoria las cosas negativas que la palabra habla del ser humano, pero no habla de la positiva. Nadie sabe por qué somos reales sacerdocio. Porque somos reyes y sacerdotes. Nadie te lo explica. Pero sí que somos pecadores. ¡Wow! ¿Y a qué Dios que tú le estás sirviendo? ¿A qué Dios del diablo que tú le estás sirviendo? Ese es el sistema. Ese es el sistema, lamentablemente. Y por eso es que se vive tanta pobreza de toda la índole dentro de la iglesia. Lamentablemente. El evangelio del reino no se predica. Por ejemplo, tú oyes en la iglesia que dice para los postreros días va a pasar esto y va a venir terremoto, arrepiéntanse. Mira lo que está pasando con China, mira lo que está pasando con el acuerdo de que sé yo quién, mira lo que está pasando con que sé yo quién. Y dice la Biblia que ya Cristo viene. Te voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, cuando ustedes vean todo esto, todavía no es el fin. Ay, chichi. Dice Jesús, cuando el evangelio del reino sea predicado, entonces será el fin. No por toda la vaina que hablan de los terremotos, de la desgracia, negativo. La iglesia no, ese pedacito ellos no lo leen. Pero No, sí le pasa leen, para arriba. pero sí leen que después de ya Cristo está en la puerta, vamos arriba, vamos a arrepentirnos. Ese no es el evangelio del reino. Cristo no viene, nada. O sea, ese no es el evangelio del reino. Dice que cuando tú escuches todo esto, dice Jesús, aún no es el fin. Esto ellos no lo leen. No. El chin de la desgracia para meterte miedo, porque el sistema de religión es miedo, para que tú sientas culpa. Y cuando tú fallas, entonces viene toda esa desgracia. Lamentablemente, la religión va a desaparecer. Sí. Se está degradando. Porque Dice que quiero compartir. Sí, dale. Sí, dime, dale, termina. Dale, fluye. Quiero compartir un texto bíblico, pero antes quiero comentar algo sobre eso. La persona suelen siempre buscar eso como estamos hablando, suele buscar lo malo, que Cristo viene, que esto, pero no hacen planes a largo plazo. Yo recuerdo que en mis oraciones, mira lo que me pasó. Tú no oras, tú estás en pecado, el Espíritu Santo se apartó de ti. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde? ¿Cuántas horas que oras? No, porque Jesús dijo que sea una hora. Seguro que una hora. Entonces, mira lo que me pasó a mí en una ocasión. Yo tenía que orar, y si yo oraba una hora, yo tenía que orar 45 minutos por la iglesia, la
familia pastoral, el hermanito que está enfermo, mi mamá, mi tío, mi sobrino, el vecino, los que se van, que están yendo para el infierno. Que habían de la hora 15 minutos y a veces 16 minutos para yo tratarme de conectar con el Padre. Si yo no oraba por toda esa persona, yo me sentía con culpa, porque yo sentía en mi construcción teológica que yo tenía en mi mente, yo sentía que yo era que sostenía a mi familia y el mundo entero con mi oración. Y la oración ni cambia voluntad de Dios, ni sostiene a nadie. Se frizó ahí Ezequiel. Escucha. Ya. Entonces, yo recuerdo que yo duré un tiempo apartado de la iglesia, como se conoce normalmente, descarriado. Y yo recuerdo que cuando yo volví, que me vino pero yo no estoy orando por mi mamá, por mis hermanos. Yo dije, pero ven acá, por mis hijos. Pero yo cuando estaba descarriado, yo no oraba ni por mí, y a ellos no le pasó nada. Gordo y colorado a Ezequiel, no le pasó nada. Digo yo, ¿y qué vaina es? ¿Y cuál es la presión de que hay que orar? Y yo soy Dios. Yo tengo que estar orando por esa gente todos los días. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Entonces, tu oración no cambia. No cambia la voluntad de Dios. Tu ayuno, porque tú dures un mes sin ayunar, tú no te sientas culpable, porque tú por eso no vas a cambiar la voluntad de Dios. David se le enfermó un hijo, el hijo que tuvo con la mujer de Urías, se le enfermó y por a través del profeta Natán le dijo, ese hijo se va a morir. Y dice la Biblia que David se tiró al piso, no comió, ni se vistió, se tiró en ceniza por 7 días. ¿Y qué pasó? Se murió el hijo. Porque la oración no cambia la voluntad de Dios. No la cambia. Eso que tú estás diciendo ya es un tema para durar 1 hora hablando. Exactamente. Trata de no soltar mucho código, porque al final se va a quedar en el aire y lo vamos a dejar más confundido y más asustado. Déjame leer este texto que habla de la culpa entonces, para no cosas. Mira, Mateo, y quiero que tú me ayudes a analizarlo. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido, primera palabra clara, arrepentido, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Una pregunta, Ezequiel, para que tú me expliques. Cuidado. Primero, yo no respondo preguntas raras aquí. Primero, Ezequiel, dice que volvió arrepentido. ¿Se arrepintió? Aparte de arrepentirse, es uno de los pocos en la Biblia que comete un pecado y trata de resarcir el daño que hizo. Fue a devolver la moneda. Pero ¿qué pasa? Terminó ahorcándose. ¿Qué había en la mente de Judas? Que aún arrepintiéndose, aún tratando de resarcir su error, termina ahorcándose. Culpa. Muchos, Ezequiel, no avanzan, no llegan al propósito que Dios los trajo a esta tierra. No porque no han querido resarcir tu pecado. No es por falta de arrepentimiento, sino porque la culpa lo acompaña día a día. Está tremendo. Sin duda. La culpa es impresionante el nivel de daño que nos hace a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a liberarnos de la culpa? Lo primero es que necesitamos conocer a Dios y conocer nuestros límites. Si yo no puedo correr 42 kilómetros, yo no me puedo jurar a mí mismo que yo voy a correr 42 kilómetros porque me voy a quedar mal. Y al final me voy a sentir mal porque me estoy exigiendo más de lo que mi capacidad puede dar. Correcto. Si mi capacidad da para ser santo 2 días, voy a proponerme durar 3 días siendo santo. Cuando lo logre y falle en el cuarto, me aplaudo, digo, duré 3. Vamos ahora a durar 4, vamos a ver. ¿Me entiendes?
La Reina Valera, Ezequiel, escúchame que te interrumpa, la Reina Valera dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Esa es la Reina Valera 1960. Lo da por hecho y por terminado, nueva criatura es. El griego dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura, se va convirtiendo, dice el griego. No lo da por hecho, sino que tú vas adquiriendo esa transformación de manera paulatina, no inmediata, progresiva, no inmediata. Sí, así es. Necesitamos obligatoriamente entrar en conocernos para saber qué nos exigimos. Bien, número 2, conocer a tu Dios. Al Dios que tú decidiste servirle, necesitas conocerlo no por lo que te han dicho, sino por lo que tú investigas de ese Dios, por lo que tú lees de ese Dios, ¿ok? Porque dentro de lo que tú lees de ese Dios, tú puedes encontrar cosas que te pueden abrazar. Dice que aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel. Prometió en los evangelios de Juan, al final dijo, nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar, siempre estaré contigo. Siempre, siempre. La palabra siempre es siempre. ¿Ves? Entonces, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, yo no sé por qué tirarte la soga y empezar a sentir ese nivel de culpa cuando tú tienes herramientas dentro de la misma Biblia que te avala para que tú te abraces de esa roca y no te hundas. Conoce a tu Dios, conoce a ese Dios que dijo que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que siempre va a estar contigo, que si tú pecas, abogados tenemos para con el Padre. ¿Ves? Es que creo que para conocer ese Dios debemos romper con el techo de la religión primeramente. ¿Me entiendes? Esa construcción de Dios que nos han puesto, creo que debemos darnos la oportunidad de explorar y hacernos preguntas, preguntarnos. Una de las cosas, yo estaba en la barbería en una ocasión y yo estaba haciendo un comentario, una de esas preguntas un poco complicadas, que a los cristianos no les gustan mucho, y hubo un señor que me dijo, con mucha educación, me dice, a Dios no le agrada que uno le pregunte mucho. Me dice él, que uno haga ese tipo de preguntas. Y yo le dije, señor, con el más respeto que usted se merece, ¿usted tiene hijos? Dice, claro, y es tan grande. Digo yo, cuando ellos estaban pequeños, que no entendían mucho las cosas de la vida, ¿usted se enojaba cuando ellos le hacían preguntas? Claro que no. Y yo le decía, si usted, siendo malo, dice la Biblia, siente ese amor y no se siente mal porque su hijo le pregunta, imagínese Dios, cuando nosotros tenemos una inquietud para preguntarle a él. Él cambió el rostro. Oye, tremendo. Entonces, si tenemos dudas, si tenemos cosas que estamos luchando, que sentimos esa carga de culpa, Dios no quiere que tú sientas culpa. Dios no quiere. Hay consecuencias de quizás actos que nosotros cometemos, que el mismo Dios es que la permite, pero no es para castigarnos, porque tú no le das una pela a un niño, ni le habla más, ni le da un correazo a un niño, no es para tú verlo sufrir, es para enseñarlo, porque tú no eres cruel, tú no eres un padre cruel. Si eso eres tú, imagínate Dios con nosotros. Entonces debemos quitar ese techo que nos puso la religión para conectar con esa divinidad, con ese Padre Celestial y conocernos verdaderamente quiénes somos nosotros en Él y qué es lo que Él quiere para nosotros y qué Él quiere que nosotros estemos sintiendo cada día por Él. Y no vivir en esa culpa constante que no nos deja avanzar, que no da el tiempo aquí para uno explicarlo, pero yo sé que si nos metemos profundo las cosas que dejamos de recibir por esa frecuencia baja llamada culpa, no terminaríamos esta noche de hablar, no terminaríamos. Una de las cosas que hacen que nosotros veamos a Dios de esa manera es la modelación de nuestros padres terrenales. A veces pasamos por muchas carencias y inconscientemente relacionamos a Dios Padre Celestial con nuestro Padre terrenal. Y mucha de la
de la deformación de lo que es el modelo de padre real se ve afectado porque nuestros padres también tenían heridas, también tenían situaciones difíciles y no modelaron el carácter del padre que quizás merecíamos o necesitábamos, ¿ok? Correcto. Dentro de lo que es la justicia humana. Pero entendiendo esta situación con nuestros padres, es bueno que te dé la oportunidad de entender que nuestros padres terrenales humanamente dieron lo mejor que tenían, pero que nuestro Padre Celestial es un Dios que conoce todas las cosas, ¿ok? Conoce todas las cosas. Dentro de todo el conocimiento que tiene, también conoce nuestras fallas, nuestras debilidades. Algo que yo aprendí, Wandy, es que Dios se la sabe todas las cosas. Dice que antes de nosotros decir la palabra, ya Él la conoce, ¿ok? Ya Él, o sea, y a veces nosotros queremos ir ante Dios con un corazón como tan limpio. O sea, nosotros nos hacemos la idea de que vamos con un corazón tan limpio cuando Él realmente conoce todo de nosotros. Y yo aprendí a ir con mi corazón sucio delante de Él. Claro. Yo aprendí a ir herido, ir dolido, ir con culpa, porque yo entendí que Él es el doctor y yo no puedo estar bien para ir al doctor. Es cuando estoy malo que debo de ir al doctor. Entonces, si Él es un Padre de amor, que Él cura nuestras heridas, que venda, dice que venda nuestras heridas, que lava nuestros pies, entonces, ¿por qué en la oración que nosotros le hacemos a Él, queremos ir con una santidad cuando realmente Él está conociendo tu corazón? Ve cómo tú eres, dile, oye, estoy desgranado, estoy mal, pequé otra vez, ayúdame, ten misericordia de mí, estoy aquí. Tremendo. Sí, y permítete sentir el abrazo cuando tú lo necesitas. No, hay gente que dice, no, yo vi a Dios que viró su rostro porque yo pequé. Yo, ¿qué Dios del diablo es ese? Que cuando tú te das la espalda. ¿Y qué padre es? Ese no tiene ni la A de amor. Ese que, vamos a ir concluyendo, no quiero quitarte mucho tiempo. Tú sabes qué es lo grande. Cuando tú pecas dentro del cristianismo, dentro de la religión, tú pecas, tú vas donde el Padre, te estoy hablando por experiencia propia, tú vas a orarle a Dios, a arrepentirte, entre comillas, pero hay un detalle, si tú no sientes, oye, si tú no sientes, ya aquí estamos hablando de emociones, no es lo real, es emociones, que Él te perdonó, tú te paras de ahí sucio y te sientes inmerecedor. Si tú te ganaste 100 pesos esa semana, tú quieres devolvérselo a Él porque tú sientes que no te lo mereciste porque pecaste. ¿Tú estás escuchando a qué nivel? Y a veces me pasaba, Ezequiel, que yo fallaba con tonterías, pues tú me dices, no, fue que yo me desacaté por ahí o lo que sea, con tonterías, y me pasaba una semana, Ezequiel, yo repitiendo el arrepentimiento mío como un mantra, hasta convencer mi mente, porque ahora entiendo que era mi mente lo que se convencía, de que ya Dios te perdonó, ya no lo repita más, y ya yo volví a comenzar igual, de nuevo, el predicador de nuevo, ya estoy nuevo de paquete, pero aún esa sensación de culpa se quedaba detrás. Tremendo. Entonces, Mira, creo que ya es tiempo de despertar. hay gente que se enferman y se le daña vehículos, se le dañan cosas en la casa porque ellos entienden que cuando ellos pecan, le va mal. Y dice la Biblia, como tú crees, así será. ¿Y quién activa ese malestar? Tú mismo con tu creencia. Hay gente que no diezme. Ahorita viene, se me daña el carro, se me enferma un hijo. ¿Y qué pasa? Lo mismo, porque ¿Va a pasar? atrayendo con tu creencia, dice la Biblia, conforme tú crees, así será. ¿Y qué es lo que tú estás creyendo? Entonces, deja de seguirte enfermando y que se te dañen las cosas, por tú estás creyendo de que Dios está esperando que tú falles para castigarte. Para castigar. Repítelo otra vez lo que tú aprendiste. 7 cosas buenas para las personas que se están conectando ahora. Aprendí con Ezequiel en una de esas clases, hoy lo repito, para los que entraron de último. Ezequiel no
decía en esa clase privada que nosotros hacíamos 10 cosas en el día y de las 10 hacíamos 7 buenas y 3 malas. Nuestra mente y nuestra construcción de Dios errónea que teníamos nos decía, Dios te va a juzgar por las 3 malas que tú cometiste. Él se olvida de las 7 buenas y se va a enfocar en las 3 malas. Y Ezequiel me dijo, ven acá, pero ¿y qué Dios del diablo ese que tú tienes en la mente? Saque ese Dios que no es así. Y eso como que me chocó. Yo dije, wow, pero yo me estaba autolacerando yo mismo. Si Dios, y yo decía, pero si Dios es ¿cómo? justo, Si Dios es justo. Si yo hago 7 buenas y hago 3 malas, entonces yo voy a pagar, de las 7 que hice, voy a pagar con 3. Me quedan 4, que me paguen por esas 4. Ya, y punto. Por las 4 y punto. Pague. Y que no entre en negociaciones. Págame. Págame mi cuarto. Devuelve. Ezequiel, un placer. La gente que... Yo estoy loco porque más de gente que está aquí. Pues yo quería respetar tu tiempo, pero si alguien tiene preguntas, que la hagan ahí en el chat. Sí. Vamos a responder la pregunta. Hay un circulito que tiene un signo de pregunta, signo de interrogación. Sí. Pueden hacer su pregunta ahí. Pueden hacer quémenos. Que no tiene su pregunta ahí. Tiene su pregunta ahí. Vamos a darle 30 segundos, que hay un retraso entre lo que se escribe y lo que se dice. Si no hay pregunta... El profesor Marino, que por favor, si tiene una pregunta, que la deje para después, porque el profesor Marino tiene una pregunta algunas veces. Dice Ceci Belgrada, una enseñanza de hacerse responsable. Hacerse responsable, escucha esto, hacerse responsable sin trabajar el carácter es caer otra vez en el error del fallo. Porque yo me puedo hacer responsable, pero si yo no trabajo mi carácter, yo voy a fallar otra vez, porque no es hacerme de la idea de que yo lo voy a hacer, que yo lo voy a lograr, que ahora sí, yo sí. Esto es un trabajo constante de todos los días, donde yo voy fallando, me levanto, fallando, me levanto. Duré 5 días sin fallar, ahora voy a durar 6. Ese es el proceso. Cuando yo me sienta ready, entonces me reto en ese nivel de responsabilidad, porque a veces nosotros queremos ser responsables, pero no tenemos el carácter para cumplir con esa responsabilidad que yo quiero cumplir. ¿Me entiendes? Y eso hay que trabajar. Hay una pregunta, Ezequiel, por aquí, que dice, ¿cómo borrar las culpas? La Biblia, mira, la Biblia habla de que nosotros somos santos por fe. La santidad es por fe, igual que la salvación. ¿Ok? La fe es la que nos santifica. ¿Y qué es la fe? Creer que ya soy santo. O sea, si yo entro en la fe de creer que yo soy santo, entonces, y lo creo, lo siento, entonces yo entro ahí. La única forma de deshacerte de eso que tú estás sintiendo es creyendo de que hay un Dios de amor que te perdonó y tú empezar a sentir ese perdón y esa paz, ese sosiego, esa libertad. De otra manera, no hay forma de deshacerte de eso. La única forma es creyendo que Él te perdonó, aceptando. Él dice que Él lo echa al fondo del mar y no se acuerda más nunca se acuerda de eso. Y nosotros vivimos acordando cosas y tú diciendo, pero ¿de qué tú me hablas? O sea, yo no lo recuerdo. Hablando metafóricamente, ¿ok? Yo no me acuerdo qué fue lo que hiciste, pero nosotros insistimos a veces en recordarle a Dios algo que ya Él borró porque se lo pedimos. Pero para tú quitarte eso, necesitas empezar a sentir que ya eres, sentirlo, que ya eres limpio. Y una y otra vez, y practica esa fe para que seas santo. ¿Ok? Pregunta alguien aquí y le quiero responder fácil. Dice alguien, ¿cómo poder equilibrar la culpa con el remordimiento? La Biblia dice que David tenía el corazón conforme a Dios. Y David, literalmente, era el delincuente más grande del Antiguo Testamento. Ese era un hombre
hizo diablura, que eso no es inconcebible, y aún así tenía el corazón conforme a Dios. Cuando Dios te creó y te puso en este plano, Dios ya tenía contabilizado cada pecado que tú ibas a cometer. Y aún así Él decidió amarnos a nosotros y amarte a ti. Entonces, esos fallos que tú cometiste o que tú entiendes que fueron fallos, pues es parte de lo que tú debías vivir aquí en la tierra para tú aprender. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Que arrepiéntete, trata de mejorar como Ezequiel, trata de, si te fumas 10 cigarrillos, trata de fumarte 9 y para adelante. Y celébralo, celebra esos 9. Claro. Celébralo porque venciste uno. Claro. Y ese es el proceso de la santificación, hasta llegar a no fumar nada. Ezequiel, yo quería cerrarlo ahí, pero me hicieron una pregunta que yo quería hacerla. Dice, la culpa trae enfermedad física, ¿cierto? Esta está buena. Correcto, porque cuando tú sientes culpa, estás sintiendo dolor, el dolor somatiza en nuestro cuerpo dolencias y afecta áreas de nuestro cuerpo. Científicamente, dentro de nuestro cerebro hay algo que se llama relay, le dicen relay, que es lo que maneja cada parte de nuestro cuerpo. Cada detallito de nuestro cuerpo hay un relay para cada uno. Y dependiendo de la emoción que tenga, tu cerebro le va a decir a esa parte del cerebro, sea el codo, sea la piel, sea el cuero cabelludo, sea la barriga, el seno, le va a dar una información. ¿Para qué? Para darte a ti a entender algo que tú llevas por dentro. David dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Se cree que osteoporosis por la situación que estaba viviendo, porque realmente cuando tú guardas una emoción, esa emoción termina somatizándose en una enfermedad en el cuerpo. Y claro que sí, la culpa mata. Tremendo, tremendo. Pues nada, Ezequiel, un placer. Ha sido agradable compartir esta enseñanza con este público, con Ezequiel, y creo que todavía Dios falta mucho por hacer en nuestra vida. Bendecimos la vida de cada uno que están ahí, que se han conectado. El like se va a quedar aquí arriba para los que llegaron un poquito tarde. Empiezo a ver de principio porque estuvo muy, pero muy bueno. Bendiciones para todos. Ezequiel, muchísimas gracias y hasta la próxima.